Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, en esta hora, te ruego, Señor, que tú seas el que por tu palabra nos instruyas y nos capacites. Ayúdanos a tener ese propósito de ser gente sapiensal, que nazca en nosotros ese conocimiento sapiensal, Señor, y que nos llenes de mucha sabiduría y mucho entendimiento, que sea tanta la sabiduría como la arena del mar, que sea tanta la sabiduría, Señor, que nosotros podamos, Señor, de poder tener la capacidad de aconsejar para tu gloria. En esta hora bendice todo este ministerio espiritual llamado Dios de Guadalupe. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están trabajando, nuestro hermano Fernando, nuestro hermano Porfirio, que hoy, Señor, les mandamos en comisión a que fueran a visitar a nuestra hermana Yasmín y a orar por ella y sus hijos. Oramos, Señor, por nuestro hermano Benito, por nuestro hermano Israel, para que los bendigas, para que uses sus vidas. Y, Señor, toda la iglesia de Josicico la bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los miembros de este ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva. Señor, en esta hora te ruego uses mi vida, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer las escrituras. Busque los proverbios. Vamos a leer los Proverbios, capítulo 1, verso 1 al 7. ¿Sí? Proverbios, capítulo 1, verso 1 al 7. Así dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias a Dios por sus vidas y por sus familias. Y pues agradecemos a Dios que siempre está al pendiente de nosotros. ¿Sale? En esta hora vamos a continuar con este tema: Jesucristo es superior a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, a los jueces y aún a los mismos ángeles. Hebreos 1:5 nos dice que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. La Biblia dice que Jesucristo, ¿verdad?, es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Por eso mismo Colosenses 1:15 dice que Jesús, ¿verdad?, es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos enseña en Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la Biblia que Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que también erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vean qué bendición, hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La carta a Filipenses, capítulo 2, verso 8, enseña que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Filipenses 2:9 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo dijo, y sigue diciendo a través de la Biblia cuando la leemos, San Juan 14, ¿verdad? En su verso 13, su verso 14, dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Por eso en el nombre de Jesús se harán señales, se harán milagros, se harán prodigios, se harán liberaciones, sanarán los enfermos, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo el nombre. Jesús es superior a todo. Solamente hay alguien que es la autoridad de Jesús y es el Padre. ¿Sí? El Padre de la gloria, ¿sí? El Padre es cabeza de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, el Padre es la autoridad, el Hijo se sujeta a esa autoridad, ¿sí? Pero el Padre decidió que todo lo creado en los cielos y en la tierra se sujete a Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Todo lo que hay en el cielo tiene que sujetar a Jesucristo, y todo lo que hay en la tierra igual. Por tanto, el Salmo 110 se va a tener que cumplir. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? El Salmo 110 se tiene que cumplir. El Padre le ha dicho a Jesús, ya hiciste la obra, siéntate a mi diestra, ahora yo me voy a encargar de poner todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, tú y yo ya no somos
enemigos, sí éramos enemigos, andando en las malas obras y andando en nuestra mala manera de vivir. Pero ahora Él nos ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne. ¿Sí? Es sorprendente. A través de lo que hizo Jesús en la cruz, ahora Él nos ha reconciliado con el Padre. Y dice que para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la obra de Jesús a favor nuestro. ¿Sí? Tantos malos pensamientos, tantas malas obras, tantos pensamientos negativos, ¿verdad? Han sido quitados porque Dios nos ha reconciliado. Por la sangre de Jesús y por el cuerpo de Jesús. Entonces tú no puedes sentirte alejado de Dios, ni extranjero, ni te puedes sentir apartado de Dios o separado de Dios, porque el cuerpo de Cristo fue la ofrenda para que tú te reconciliaras con el Padre de la gloria. ¿Sí? Entonces a Dios gracias, ¿verdad? Porque la reconciliación entre Dios y el hombre se ha logrado a través de Cristo. La reconciliación del hombre con Dios se ha logrado a través de Cristo. Y la reconciliación entre los hombres también se tiene que lograr. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Por eso si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas, ¿verdad? Allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, anda, ven, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda, ¿verdad? Al Padre y te será aceptada. El Evangelio de Mateo nos explica esto. ¿Sí? El Evangelio de Mateo déjenlo busco. Evangelio de Mateo, capítulo 5, su verso, bueno, desde el verso 21 para que se entienda la lectura. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y aquí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sé que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y se en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo nos ha reconciliado por medio de su cuerpo, ¿sí?, con Dios, y a través de esa reconciliación también los hombres tenemos que estar reconciliados unos con otros. Por tanto, si te acuerdas, ¿verdad? ¿Sí? Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ahora reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí, hermanos? Tenemos que estar reconciliados, cero pleitos.
Sí, amén. Cero pleitos, cero pleitos. La segunda carta a Corintios, ¿verdad? Segunda carta a Corintios, de que lo busco. Creo que es la primera, ¿dónde es la primera? Segunda carta a Corintios 5. Segunda carta a Corintios capítulo 5 nos dice en el verso 11, dice el título, el misterio de la reconciliación. Pero vamos a leer desde el verso 18 en adelante, solamente dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Chequen esto. ¿Dios dónde estaba? En Cristo. ¿Sí? Dios estaba en Cristo. El Padre estaba ¿dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Dice, reconciliando consigo al mundo. O sea, no solamente Cristo está muriendo, sino que el Padre está en Cristo. El Padre está dentro de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo está siendo sacrificado como una ofrenda para la reconciliación. Pero Dios, el Padre, está en Cristo, está dentro de Cristo, haciendo esa reconciliación. ¿Sí? Qué bueno es Dios. Sí, amén. Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué deben decir? ¿Qué pasó? No tomando en cuenta. O sea, ¿cómo se va a reconciliar Dios con nosotros si nos cobra todo? O sea, ¿cómo? O sea, primero me pagan y luego ya somos amigos. Pues no se va a poder. No se va a poder. Entonces, Dios decide no tomar en cuenta nuestros pecados para podernos reconciliar con Él. Por eso, miren, cuando hay un problema matrimonial, familiar, un problema con los hermanos, con los vecinos, ¿sí? Si quieren reconciliarse, la solución está bien fácil, o sea, hagan lo que hizo Dios. No tomen en cuenta, ¿sí? O sea, no tomen en cuenta lo que les hicieron. Pero ¿sabe usted por qué no se reconcilia? Porque usted trae bien vivo y bien encendido el ardor del recuerdo. Y ¿sabes qué? Quiero reconciliarme contigo, quiero que estemos bien. Y no, pero tú me hiciste esto, y me hiciste esto, y me hiciste esto. Ya, por eso no se pueden reconciliar. Conozco a algunos que dicen: pero si ya te pedí perdón, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 20 años. No, pues no se me olvida. O sea, chécate esa.
Así está el asunto. ¿Cómo se van a reconciliar? Dios para reconciliarnos no toma en cuenta. No toma en cuenta, o sea, Dios vio a José, Dios vio a Alberto, Dios vio a Benjamín, Dios vio a Guillermo, Dios vio, ¿verdad?, a Adán y dijo, el Señor dijo, no, pues, yo no voy a tomar en cuenta lo que han hecho, los voy a reconciliar. Sí, o sea, entonces, cuando tú quieras estar en paz, pues primero sácate todo el rencor, ¿no? Sí, amén. Coraje, es que me hizo, o sea, ya quítate. ¿Qué hace Dios? Lo echa a lo profundo del mar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Echarlo a lo profundo del corazón, ¿no? Para que ahí esté. No, sácatelo y échalo a lo profundo del mar. Y ya. Así de fácil, ¿no? Sí, amén. Entonces es sorprendente. O sea, Jesús no solamente está sufriendo, sino ¿quién está dentro de Jesús? El Padre. Y el Padre, a través de ese sufrimiento del Hijo, está reconciliando al mundo. Los está reconciliando. Y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación, o más bien el ministerio de la reconciliación. El ministerio. O sea, qué palabra. No, pues este hombre, el hermano siempre reconcilia. No, es el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, ¿sí?, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Cristo siempre va a tener una autoridad, y es el Padre, ¿sí? Y que quede claro que Cristo no resucitó por Él mismo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios fue el que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Fue el Padre que lo resucitó. Fue el Padre. Si el Padre no hubiera resucitado a Jesús, Jesús hubiera quedado en la tumba. Pero la Biblia enseña que Jesús hizo un montón de cosas, pero bueno, todas las hizo bien. Todas, Hebreos, todas las hizo bien Jesús. ¿Sí? Ajá. Hebreos 2. ¿Sí? Hebreos 2, 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está. ¿Qué iba a hacer Jesús? Él gustó la muerte. No te Él gustó la muerte. La gustó. ¿Qué pasa cuando algo te gusta? Te lo disfrutas.
¿Sí? Gustó la muerte por nosotros. ¿Sí? Esas palabras te sacan de la jugada. ¿Cómo que? Sí. Dice claramente que a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsistes, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza Jesús de llamarnos ¿qué? Hermanos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos enseña Hebreos capítulo 4? Hebreos 4 dice primeramente el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero Él sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí. Y vea que va a decirnos la Biblia acerca de Jesús. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, vea, al que le podía librar de la muerte. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué estaba haciendo Cristo en vida? Ruegos, ofrecía ruegos, súplicas, clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Ya vieron qué hizo Jesús? Una salvación eterna. O sea, el Señor no te salvó un año, te salvó eternamente. Una salvación eterna. ¿Sí? Una salvación eterna. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El libro de Hechos, en los discursos apostólicos, ¿sí? Sí, Hechos 2. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis. A ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está diciendo el verso 24? Al cual Dios, ¿qué? Levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por
alegró, se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ni hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo en tu presencia. Varones, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se levantase, para que se sentase en su trono. Y vuelve a decir ahí algo, verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿qué pasó? Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, chéquenlo, resucitó Dios. ¿Ya vieron qué pasó? A este Jesús que murió por nosotros, resucitó Dios. Jesús no se levantó solo, fue Dios el Padre que lo resucitó. Por eso es que la autoridad sí está ahí, el Padre, el Hijo y la Iglesia. Pero fue el Padre que lo resucitó. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Y lo podemos seguir leyendo en todos los discursos apostólicos. Todo el libro de Hechos, en todos los discursos apostólicos, dicen que el Padre fue el que resucitó a Jesús. Es así. El Padre fue el que lo levantó de los muertos. Pero vemos que Cristo en los días de su carne, Él ofrecía ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Ya está checando? Y también es bien importante que entendamos esto en Hechos 2, ¿sí? Verso 22, entendamos eso es bien importante también. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Chequen esto, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Ahí está. ¿Qué pasó? Todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Fue Dios el que lo hizo por medio de Él. Todo lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús lo hizo el Padre por medio de Él. Por medio de Él. ¿Sí? O sea, era Dios, ¿dónde? En Cristo. Por eso Cristo dice, las palabras que yo les hablo, no se las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y eso tenemos que aprender también, porque si tú oras por un enfermo y sana, no es que tú lo sanases, es que Dios utilizó tu vida para sanar a ese enfermo. Jesús sabía quién era el que hacía todo. ¿Sí? Él sabía quién era el que estaba haciendo todo, era el Padre, en Él. ¿Sí? Y por eso
ahora nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios está en esto. ¿Sí? Es una realidad. Yo sé que Jesús es el Señor y yo sé, pero eso porque fue el Padre, ¿no? Aquí estamos, Hechos 2, 36. Ahí estamos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Lo que tiene Jesús no lo tiene porque no yo porque no. Dios se lo dio. Dios lo ha hecho. Eso es bien importante. Dios lo ha hecho a Jesús, el Señor y el Mesías. Está. Fue Dios el que lo hizo. ¿Sí? Sí, es así. Es así de claro, sencillo. Entonces tenemos que entender que hay un Dios, el único Dios, y ese Dios, el único Dios verdadero, es Dios del mismo Jesucristo. Ya se quedaron así como que no. Es el mismo Dios de Jesús. Sí, amén. ¿Sí? Vamos a leer la Biblia. De plano ni les iba a predicar esto, pero ya mismo. San Juan 20. Es que si no les explico van a salir confundidos y luego es lo que menos queremos. San Juan 20, 15. Por eso mismo, la iglesia tiene conceptos verdaderos, pero de repente tiene conceptos equivocados. Porque como vienen de repente a la iglesia, no aprenden la totalidad de la doctrina. Y cuando oyen algo como ahorita que el Padre es Dios de Jesucristo, pues no, ¿cómo no? No. Sí, amén. Y se sacan de la jugada. Pero esto se ha enseñado. Y se ha enseñado, y los que no saben, cuando oigan, no, pues Dios es el Padre, no, estás mal, hermano, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque la iglesia no es constante en el estudio, es como anoche que soñaba que hay que ir a estudiar, y que hay que estudiar, pero estamos en la escuela, pero no vamos a la escuela, pues, así soñaba yo. O sea, ¿cómo? O sea, pues ¿cómo? Pues no. Vas a la escuela y vas a enseñar a estudiar, porque si te quedas en tu casa no vas a aprender nada. Yo de repente, a mí no me gustaba faltar a las clases porque como que yo perdía el hilo, pues. No sé, a mí me pasaba eso en la escuela secular. Si yo por eso no iba hoy a secundaria, llegaba yo al otro día y ya matemáticas estaba diciendo algo que yo desconocía, decía, yo pues esto qué, o sea, yo no le entiendo, porque me había perdido una clase, o sea, había un escalón que yo no había subido y estaba yo queriendo subir 2 escalones a la vez y me era muy difícil.
Entonces yo tenía que recurrir al maestro si estaba de buenas, porque si no, ¿y por qué no veniste? O sea, para pronto me la cantaba, ¿no? O ya, si veía que se iba a poner así como les digo, entonces recurría a mis compañeros. Recurría a ellos y les decía, oye, pues, ¿qué enseñaron ayer? No le entiendo. Pues enseñaron esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, entendía ese principio, esa clase, y la clase que había recibido la entendía también. ¿Sí? Es sorprendente, pero aún las fórmulas de física, química y todas las de las matemáticas, hermano, es increíble, pero si tú no te sabes las fórmulas de primaria, ya chafiaste. Necesitas saberte el principio de primaria. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Necesitas saber la fórmula del cuadrado, del rectángulo, del equilátero, del círculo. Eso que te enseñan en primaria es fundamental para una preparatoria y una universidad. Es increíble. Y es como en el kinder A, E, I, O, U, y el burro sabe más que Balaam. ¿Sí? La fuerza, sí, cierto, es la verdad. Bíblicamente, el burro sabe más, pero era la burra. La burra sabe más que Balaam. Sí, porque hasta habló la burrita, gloria a Dios. ¿Sí? Pero ese A, E, I, O, U, ¿sí? Si tú no lo sabes, no vas a saber leer. El A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, M, N, N, y todo eso, si no lo sabes, no vas a saber leer. Es decir, y no, cálmatela. Si no sabes multiplicar en preparatoria, no la vas a armar, porque qué horror. Gente en preparatoria que no se sabe las tablas de multiplicar. No se las sabe. Ahorita le digo a alguien de prepa, 5 por 8, 22. No, estás mal. Por eso, pues, pongan a estudiar a los niños. Hoy con el celular nada más están viendo videos y nomás están llenando su cerebrito de pura tontería. ¿Quién de ustedes tiene la cultura de darle un libro a su hijo? Ahí está, una. Que aprendan la cultura de leer. A mí me apasiona leer, porque bueno, era nuestra forma de prepararnos, ¿no? Eran los libros, y hay que leer los libros, 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 y hay que leer los libros. Bueno, entonces vamos a echarle. San Juan 20:15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ya, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya ven lo que está diciendo Jesús? El Padre es el Dios de nosotros. Y es el Dios del mismo Jesucristo que murió por nosotros. Aleluya. ¿Sí? Y por eso mismo se equivocan. Óigame lo que voy a decir. Se equivocan cuando yo digo algo del Padre y dicen, no. El Padre ya no, es Jesús. Están equivocados. Totalmente equivocado. Se equivoca la gente que dice, tú no tienes que pedirle al Padre, tú nada más pídele a Jesús. Están equivocados.
mismo Jesús dijo, todo lo que le pidas a mi Padre, en mi nombre, yo lo haré. Sí, amén. ¿Se equivoca? Porque ignoran esto. Que hay un Dios que es Dios de todos, aún del mismo Jesucristo. Sí, amén. No, pero que Jesucristo, eso es el Señor, por eso, pero ¿quién lo hizo Señor? El Padre. No, pero Jesucristo es el Mesías, sí, ¿quién lo hizo Mesías? El Padre. No, pero Jesucristo resucitó de los muertos, sí, pero ¿quién lo resucitó? Entonces no quieran en el Nuevo Testamento eliminar al Padre. Por eso cuando yo digo, y les digo, repitan con su jugo de uva, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová y seré salvo de mis enemigos. Sí, amén. Ustedes no pueden decir, no, ¿cómo que Jehová? El que salva es Jesús. Ah, sí. ¿Y el Padre? El Padre estaba en el Hijo. Sí, amén. Todo lo que hizo el Hijo lo hizo porque el Padre estaba en él. Es que no se entiende. No se entiende. Porque te aferras a una sola idea. Ver la Biblia completa. Todo. Sí, amén. Si Jesús eliminó al Padre, y Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, y Jesús es el único Dios verdadero, y que Jesús era Jehová en el Antiguo Testamento, y que ahora en el Nuevo es Jesús, y ahora en esta época es el Espíritu Santo, están errados. Están errados. Entonces Jesús estaba bien loquito porque cuando oraba al Padre se oraba él mismo. No. Estaba bien Lorenzo Jesús. No. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado potestad sobre toda carne para que les dé vida eterna. He terminado tu obra que me has dado, Señor, y ahora, Señor, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese creado. ¿Y qué? Soy una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo seguiré glorificando. Y puedo seguir diciendo más cosas, pero vamos a ver Efesios. ¿Sí? Por eso, es que por eso Jesús no se le subió, que hacía milagros, porque sabe quién era el que los hacía. El Padre que moraba en él. Y por eso los siervos de Dios, cuando nos usa el Señor, sabemos quién es el que hace las cosas. Y por eso no se nos sube. Pero los necios insensatos que no saben que es Dios usándolos, se les sube y se sienten los super pastores. O los super profetas. O los super apóstoles. ¿Sí? Y ya no quieren que ni los toques porque los ensucian. ¿Sí? Y yo no estoy de acuerdo en que al apóstol, ¿verdad?, tenga como 20 que lo estén cuidando porque los hermanos quieren saludarlo y no los dejan ni que se les acerque. ¿Sí o no, vamos, mis hijos? Bueno, yo he visto eso, no sé ustedes, pero yo sí. Yo no sabía por qué en los templos ahí está uno parado, allá está otro parado, y en medio está otro parado, y el predicador está predicando. Hasta que uno de los que están parados me dijo, ¿no? Dice, no, dices que yo soy yo apoyo al pastor. Digo, ¿qué lo apoyo? Estoy de pie, dice. Ahí dice, protegido
diga pues. Santo es el Señor. O sea, entonces, si viene un asesino con una pistola y viene sobre el pastor para darle sus plomazos, esos que están ahí tienen que aventarse el tiro primero. Que los maten a ellos, a mí no. Pasó, los pusieron. Cuando Jesús puso a Pedro, tú por delante, Pedro. O sea, si va por Jesús, ya tienen a toda la banda y los tienen a todos. O sea, ¿quién se iba a escapar? Ya los tienen bien acá. No, llegan y dice Jesús, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús Nazareno. Yo soy, pum, se cae, ¿no? O sea, azotan todos, se paran todos así, todos. Ya les dije que a quién buscan, no que a Jesús. Yo soy, pero si me buscan a mí, pues déjenlos ir a ellos. Ya los estoy viendo a todos. Me buscan a mí, ¿no? Pues órale, pero déjenlos a ellos. O sea, o Jesús diciendo, sale Pedro sobre él, Mateo, Tomás, una piedra. No, o sea, no. Por eso, el que ama su vida, la perderá. Sí, amén. Pero el que aborrece su vida, para vida eterna, la guardará. Sí, amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Entonces, para eso están enfrente. También están enfrente por si se endemonia a alguien y se le avienta al pastor que lo quiera ahorcar. Que los ahorque a ellos. Se llaman escuderos espirituales. Son mis escuderos. Entonces ellos tienen que ver que al pastor no lo toque ni el aire. Para mí eso es mucha payasada. Sí, amén. Porque yo creo así, que a mi derecha está Jesús. Sí, amén. ¿Sí? Creo que a mi izquierda está Jesús. Sí, amén. Creo que atrás de mí está Jesús. Amén, amén. Creo que al frente de mí está Jesús. Sí, amén. Gloria a Creo Dios. que encima de mí está Jesús. Amén, aleluya. Creo que dentro de mí está Jesús. Sí, amén. Y que Él cuida de mí. Sí, amén, amén. Cuida de mí. Efesios 1, verso 17 en adelante. Dice de esta manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Sí, amén. ¿Cómo dice? Para que Dios de nuestro- Jesucristo tiene un Dios, Sí, amén. ¿no? Amén, aleluya. Sí, amén. El Padre de gloria es su Dios. Ese Dios que es mi Dios es el Dios de Jesús. Sí, amén. Y yo con esto no estoy diciendo que Jesús sea chafa. Es Dios también. Yo no estoy diciendo eso. No. Yo estoy diciendo que Jesús reconoce al Padre como su Dios. Sí, amén. Él lo reconoce, Él reconoce su autoridad. Sí, sí. Pero yo ya les dije en Efesios,
y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, es la misma esencia de ¿quién? El Padre. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, por eso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ya ve por qué necesitamos la sabiduría y el conocimiento? Y la revelación, para que entendamos bien los principios. Dice 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. La Biblia está diciendo que el Padre de gloria es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia está diciendo, ¿sí?, que ese supereminente gran poder de Dios, ¿verdad?, actuó en Cristo, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Ya vieron? Es Dios el que resucitó a Jesús. Lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Okay? No puedes ignorar al Padre. No puedes decir que Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y solo Jesús. Y yo me quedo con Jesús. ¿Qué crees? Que no, yo me quedo con el Padre. Yo me quedo con el Hijo. Y me quedo con el Espíritu Santo. O sea, porque la Biblia habla de ellos tres. ¿Sí? Y no van no pueden decir que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es todo. No. O sea, Jesús, es claro que Jesús fue colocado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? Pero es claro que alguien es el que está haciendo eso con Jesús. Jesús no está haciendo eso por él solo. Jesús no dice, yo resucito solo. Jesús no dice, ahora yo me subo hasta lo más alto. Ahora me siento a la derecha del Padre. Ahora pongo a todo en mis pies. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es el Padre el que lo resucita, es el Padre el que lo levanta a lugares celestiales, es el Padre que su nombre lo levanta sobre todo nombre, que es el Padre el que lo pone por encima de todo principado, potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y es el Padre el que somete todas las cosas a los pies de Jesús, y es el Padre que da a Jesús como cabeza de la iglesia, y es el Padre que dice que la iglesia es el cuerpo, y dice que es Jesús el que va a tener la plenitud de llenarlo todo. Pero es el Padre el que da esa orden, y es el Padre el que da esa autoridad, y es el Padre el que hace que Jesús sea lo que es Jesús hoy. Por eso, un ejemplo de... Vamos a leer la Biblia.
Mateo. Vamos a ver esto que habla Mateo sobre la Santa Cena. ¿Sí? Mateo 26, ¿sí? Verso 17. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice en el título? Institución de la Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor. Y entonces uno lee eso, y rápidamente uno piensa que el que instituyó la cena es Jesús. ¿Y qué cree? Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Esa cena ya estaba establecida desde hace de 1700 años antes de Cristo. Sí, amén. Eso no es algo nuevo, ¿no? Él no está instituyendo algo nuevo. Él está siguiendo lo que ya está establecido. ¿Ya vieron? Sí, amén. Pero como con ese título, inmediatamente el lector cree que la Santa Cena la inventó Jesús. ¿Y qué cree? Que no. Jesús celebraba la cena de la Pascua desde niño. Sí, amén. Desde niño. Desde niño. Pero es claro que, o sea, Él no está instituyendo algo. Él está, ¿qué? Continuando algo que ya fue instituido a través de Dios por Moisés. Gloria a Dios. ¿No? ¿O quién fue? Sí, amén. Dios utilizando ¿a quién? A Moisés. ¿Sí? Ahora Dios va a utilizar ¿a quién? A Jesús. Porque lo hemos dicho, Jesús es superior a Moisés. Sí, amén. Jesús es superior a Abraham. Jesús es superior a Isaac, a Jacob, a Josué. Jesús es superior a Elías. Jesús es superior a Samuel, al rey David, al rey Salomón. Sí, amén. ¿Sí? Pero eso es lo que sucede cuando tenemos estas situaciones y cuando tú no lees y no estudias y te olvidas de lo antiguo y quieres nada más lo nuevo. Tú nada más lees el Nuevo Testamento, y te metes así y te clavas así y no tienes el fundamento de lo antiguo. ¿Y qué pasa? Cuando ves, te olvidaste del Padre. Te olvidas del Padre. Y solo es Jesús, y no es así. A ver, San Juan. San Juan. Qué bárbaros, hermanos. Ese no era el tema. Gloria a Cristo. Espero que estén aprendiendo algo. San Juan 2, vamos a ver si está por aquí. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? San Juan 2. San Juan 2, verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cualquier vino? No. El Señor hizo un vino
que pensar, ¿sí? El vino, para que sea un excelente vino, tiene que pasar años sobre él. Años. El mejor vino es de 1600, reservas de 1600. ¿Qué estamos hablando? 400 años añejado. ¿Se imaginan lo que son 400 años de añejo? Los vinicultores añejan el vino porque saben que cuando pasen los años el vino va a estar mejor, y si lo dejan 800 años va a estar mejor, y si le dan 2000 años al vino, no se pasa, ese vino va a ser ¿sí? Entonces, ¿en qué se conoce que es el mejor vino? En el tiempo de que está añejado. Es así de volada, o sea, reserva de 1600, reserva de 1400, no, dame de acá, este es más añejado. O sea, para cuando le pregunten, pero no se lo tomen. Más cuando le pregunten. Uno va a comer y hasta te lo quieren regalar. Oiga, le servimos una paloma de cortesía. Y los que no saben dicen, yo quiero unas acarameladas. Cálmense, palomas de tomar. ¿Sí o no? Ok. Entonces Jesús hace un vino, lo hacen al instante el vino, ¿sí? Y sucede que ese vino tiene un añejo que dice el maestresala, ¿por qué guardas este vino hasta el final? Está súper bien sabroso, ¿no? Ese es el milagro, que el vino no se puede elaborar ahorita, machacas las uvas, ahí está el vino. No, para nada. Tiene que añejarse para que esté excelente. Lucas 5:39, y yo creo que con esto ya le calmamos, o si quieren le seguimos. Ustedes me dicen, hasta donde aguante el pueblo. ¿No? Como dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que Dios los alumbraba de día y los protegía de noche. Israel caminaba día y noche. Así que seamos nosotros, que no nos fatiguemos por 1 hora y media de tren. Contrario, échele. Donde sí te aburren es donde te sacan los textos de la semana pasada, ¿no? Entonces, esto me lo predicas en 8 días. Yo vine ¿por qué? Por algo nuevo. Pero chequen esto. Esto está bien bueno. Lucas 5:39. Eso está padrísimo. Pero vamos a leer sobre el
33 para que se entienda. Y con eso nos vamos a los tacos. O a las quesadillas, o a las gorditas, o a lo que encontremos. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y este texto, el 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Pónganse listos. Tú lees el Nuevo Testamento, está bien. ¿Sí? Está bien. Pero cuando tú leas el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice Jesús que no vas a querer el nuevo porque el añejo, ¿qué? El añejo. ¿Y qué hace la iglesia? Elimina lo añejo. Toma solo lo nuevo. Pero Jesús está diciendo que lo añejado, lo de siglos atrás, es mejor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa declaración, este texto no, este texto es para sacarle de información como no tienes idea. ¿Sí? Entonces, imagínense, tenemos 1700 años. 1700 años antes de que viniera Cristo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento, 1700 años. ¿Cómo estará de añejado esto? Ok, viene Cristo. Ahora ya tenemos 2000 años de que vino Cristo, pero tenemos 3700 años del Antiguo Testamento. ¿Qué tal? Por eso es que les estoy diciendo, lean Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, porque son los libros que te dan mucha sabiduría, mucha sabiduría, mucha sabiduría. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento la sabiduría que está en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. No la vas a encontrar. No vas a encontrar. No la vas a encontrar. Sí, el Nuevo Testamento, yo lo he leído, me edifica, me edifica muchísimo. Pero la sabiduría está en Proverbios. Ahí está la sabiduría. Consejos prácticos. Consejos prácticos, así. Un consejo práctico. Para el que no le gusta trabajar, ¿qué dice Proverbios? Ve a la hormiga. Ve a la hormiga, está bien chido y si come
dormirás? ¿Hasta cuándo te darás de giros en tu cama para acá? Ya me cansé, ahora me giro para el otro lado. Lo bueno que tenemos 4 posiciones, ¿no? Lado derecho 1, lado izquierdo 2, lado de espalda 3, boca abajo 4. O sea, por si se te cansa un lado, ya te mueves para el otro, ¿no? Pero perezoso. Entonces, de ahí Pablo, en Tesalonicenses saca el mandamiento: el que no trabaja, que no coma. Pero lo sacan de acá, del Antiguo Testamento. Y todo el, oígame bien otra vez, y todo el Nuevo Testamento lo están sacando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Toda enseñanza está fundamentada en el Antiguo Testamento. Toda. Por eso Jesús no viene y dice, no vengo a enseñarles mandamiento nuevo, sino el ¿qué? El antiguo. O sea, es así. ¿Sí? Pero sí les voy a enseñar un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Sí? Pero ese mandamiento ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿O no? Estaba. Entonces, toda la sabiduría está en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Un consejo práctico sobre los hijos. Consejo práctico. Dice fácil: corrige a tu hijo. Así, rápido. Corrige a tu hijo. Pero no te des prisa a destruirlo, corrígelo. Mientras hay esperanza, corrígelo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con nosotros? Es que no me hace caso, es que ya se enoja, es que me grita. O sea, es que no hemos leído los proverbios y no los hemos aplicado. Otro consejo así: ¿qué dice el Señor cuando veas el vino? Cuando veas cómo te mezclan el Don Pedro con la coca. ¿Qué dice? Sobre de él. ¿Qué dicen los proverbios? Dice: ni lo mires, no mires el vino cuando lo tiene en la copa. Ni lo mires, o sea, si no lo mires, ¿qué? Ni lo agarres, ¿no? O sea, consejos bien prácticos. ¿Sí? Consejos prácticos. Incluso hasta del chisme, ¿no? El chismoso hace apartar hasta los mejores amigos. Consejos prácticos. No te juntes con el iracundo para que no aprendas sus maneras. Tú eres bien tranquilo, relajado. Te juntas con un iracundo y ahora tú eres peor que el iracundo. Dice: Charlos, carnal, pues ya te me emocionas muy feo. ¿Y Charlos con qué? No te decía que tranquilo y tú decías que no, que con todo, pues vamos con todo, ¿qué? El discípulo aprendió. No te juntes con necios para que no seas necio. ¿Y dónde se juntan ustedes? No, pues yo me junto con el hermano José, se le va el pie. Sí, amén, gloria a Dios. Lo aseguro que cuando se quiera drogar o emborrachar, venga conmigo, se le quitan esos deseos. Cristo vive. O sea, o si buscaras a alguien que te orara, ¿sabe qué, hermano? Ore por mí, si tantas ganas de irme a la pulcata. Ore por mí. Y que mejor me den ganas de ir a la iglesia. Ahorita oramos, sale, fuimos un
consejos prácticos. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. ¿Sí? Iglesia, alguien que prueba el añejo, no quiere el nuevo. Tienes que leer el añejo, beber el añejo, o sea, el Antiguo Testamento está, porque todo el Nuevo Testamento, todo está fundamentado en el Nuevo. Es como por decirse, ¿quién de ustedes trae una Biblia como la mía que tiene concordancias aquí? ¿Sí traen? Miren, vamos a dar un ejemplo y nos vamos, con unos 3. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. ¿Sí? Vaya a la carta de Hebreos. Ajá. Desde el capítulo 1. ¿Sí? Desde el capítulo 1. Su verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré el Padre y él será mi hijo. Y vea, abajo, luego de ese texto, te manda al Salmo 2, verso 7. ¿Sí? Te manda al segundo libro de Samuel 7, 14 y al primer libro de Crónicas 17, 13. De allí sacaron esto. ¿Entienden? De allí lo sacaron. Verso 6. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y entonces te manda a Deuteronomio 32, 43. ¿Sí? Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y te manda al Salmo 104, verso 4. O sea, esto que estoy leyendo lo están sacando todo del Antiguo Testamento. Todo. O sea, es que no pueden decir que es nuevo, es que lo están sacando de allá. Y por eso, hasta el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con él de alegría más que a tus compañeros. Y vuelve a decir que Dios es el Dios de quién? De Jesucristo. Y que lo ungió con él de alegría más que a sus compañeros. Y te manda al Salmo 45, verso 6 y verso 7. Todo esto está sacado de dónde? Del Antiguo Testamento. Sí, todo. Y tú puedes leer todo, ya no quiero tomar más tiempo porque no quiero cansarlos, pero tú vas a ver que cada texto viene ¿de dónde? Del Antiguo. Es así. A ver, dígame un mandamiento del Nuevo Testamento que no está en el Antiguo. Dice, no, pues es que prohibieron en el Nuevo Testamento no comer sangre. Eso lo prohibió el Antiguo Testamento. Iglesia, tienes que leer toda la Biblia. O sea, no te salgas con que no, pues ya nada más el no, tienes que leer todo. Tienes que leer, bueno, tenemos que leer. Y los libros sapiensales, los libros de sabiduría, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Con eso que, no hombre, que te aprendas todo eso. Es otro Salomón. Salomón sabía todo eso. Y como sabía que su hijo iba a quedarse en lugar de él, le dio ese manual de instrucciones. Dijo, pues yo tengo la sabiduría por gracia, pero este burro no tiene nada. Entonces le tengo que dejar el manual, ¿sí? Cómo gobernar, cómo juzgar, cómo comportarse, cómo debe hacer las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que fuera un excelente rey. El problema es que
Roboam nomás no agarró nada. Y por eso se divide el reino y las 12 tribus se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte formando a Israel, el reino del sur formando a Judá. ¿Y qué pasa? Hay una separación. Iglesia, alguien que ya bebe el añejo ya no quiere el nuevo porque sabe que el añejo es mejor. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchísimas gracias. Te doy muchas gracias por haber tomado el control de esta clase, por habernos enseñado tantas cosas hoy. Señor, te agradezco con todo mi corazón lo que hoy nos has dado. A ti toda gloria, Padre, toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a recoger la ofrenda. Hermana Adriana.